Azure. Primero vamos a empezar a definir los conceptos de modelos de nube. Cuáles son los tipos: nube pública, nube privada, nube híbrida, y cuál es el mejor, el que se adecua a nuestro servicio, cuáles son los beneficios y cuáles son los cloud services. Iniciemos con los modelos de nube. Recordemos que tenemos tres tipos de modelos de nubes, pero antes vamos a empezar definiendo qué es, en este caso, qué es informática en la nube o cloud computing. Este modelo permite el acceso bajo demanda a un grupo compartido de recursos informáticos configurables, como por ejemplo servidores, redes, almacenamientos, aplicaciones y servicios. También es posible aprovisionar y lanzar rápidamente cualquier recurso o requerimiento mínimo con el mínimo esfuerzo a nivel de administración e implementación. El cloud computing o informática en la nube tiene básicamente cuatro pilares importantes: ofrecer procesamiento, es decir, cómputo, ofrecer servicios de conectividad, las redes, almacenamiento y servicios o varios servicios de análisis de estos datos que estamos almacenando en la nube privada, en la nube pública. Pero también podemos analizar la información en otras nubes que están almacenadas. Entonces, acá algo muy importante: cuando hablemos de cloud computing vamos a hablar sobre estos cuatro pilares, que son cómputo o procesamiento, redes, interconectividad, almacenamiento, análisis. Estos cuatro pilares nos van a dar siempre una idea general de qué es cómputo en la nube o informática en la nube. Ahora hablemos sobre cuáles son los tipos de nube en la nube pública. En el mercado actual existen varios tipos de nubes públicas, varios proveedores, mejor dicho, de nube pública. Por ejemplo, está Microsoft con Microsoft Azure, está Amazon con AWS, Google Cloud, está también IBM, Oracle, bastantes proveedores de nubes públicas. Pero en este curso nos vamos a enfocar en la nube pública de Microsoft Azure y vamos a empezar a entender cuáles son los servicios, cuáles son los beneficios y cuáles son las características principales de este servicio. Por ejemplo, tenemos como un proveedor de hosting donde podemos alojar nuestra aplicación, o un proveedor de recursos y servicios, como por ejemplo podemos consumir SQL online. Y no solamente servicios de bases de datos como SQL, sino también MySQL, Postgres, Oracle, y un sinfín de otros tipos de bases de datos que en este curso vamos a ir detallando a nivel general para que podamos entender cómo funciona cada uno. Pero para poder tener claro, la nube pública de Microsoft, que se llama Azure, nos puede brindar todo ese tipo de servicio. Entendiendo que es nube pública, vamos a la nube privada. La nube privada pues está operada por la organización que utiliza recursos en la nube. Las organizaciones son quienes deben administrar toda la información, los recursos enfocados a seguridad, almacenamiento, actualización, y es responsable de operar todos los servicios. Esa es una nube pública donde nuestro cliente o las empresas están encargadas de gestionar todo eso, no un proveedor externo. Y la nube híbrida es pues el mix o la unión entre estas dos tipos de nubes. ¿Y para qué nos sirven? Pues hablamos acá sobre continuidad de negocio y otros servicios que nos ayudan a mantener los servicios disponibles. Los modelos de nube híbrida básicamente tienen las siguientes características: ubicación de los recursos. Hay recursos específicos que se ejecutan o se usan en nube pública y otros que se ejecutan o se usan en nube privada. El costo y eficiencia es otra característica. Los modelos de nube híbrida permiten a la organización aprovechar algunos de los beneficios de costo, eficiencia y escalabilidad que están disponibles en ambos modelos. En este caso, más propiamente de los nube pública.
No olvidemos que las nubes privadas tienen no tanta facilidad de escalabilidad, ni vertical ni horizontal, dependiendo de varios componentes. En este caso hay que definir cuál de estas tres tipos de nube nos pueden ayudar a nuestra organización. Veamos un pequeño resumen de las nubes. Nube pública, cuáles son los componentes o las características principales. Pues no hay gasto de capital para escalar verticalmente. Recuerden que yo en la nube pública pago por lo que uso. Si hoy tengo una arquitectura de 2 servidores con unas características específicas, pero resulta que necesito hacer un upgrade de esas características, o sea, subirle el performance y utilizar un tiempo determinado. Entonces, ese tiempo determinado que tengo que hacer el upgrade, ese tiempo solamente voy a pagar por esas características. Cuando necesite volver a la versión original de esas características, pues bajo mediante un downgrade y sigo pagando lo mismo. Esto iremos aclarando cómo funciona en el portal de Azure y cómo manejamos el tema de cotización y costos. Otra característica principal es que las aplicaciones se pueden aprovisionar y desaprovisionar rápidamente, justamente el ejemplo que hablábamos hace un momento, y pagan por lo que consumen. A diferencia de la nube privada, es que tenemos que comprar el hardware, tenemos que tener un mantenimiento de ese hardware, tenemos que contratar a las personas con conocimiento profesional en manejar estos recursos para mantenerlos actualizados. Y la combinación de ambos nos va a ayudar a que tengamos una mayor flexibilidad dependiendo qué tipo de aplicaciones vamos a manejar. Entonces, viendo los componentes de tipos de nubes que existen, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y consideraciones de la nube. En este caso vamos a hablar de 2 componentes principales, que es el CAPEX y el OPEX, pero antes vamos a definir cuáles son esos beneficios que hemos estado hablando sobre el servicio de Microsoft Azure. Un importante beneficio es la alta disponibilidad. Recuerden que la alta disponibilidad hace parte de la continuidad de negocio. Más adelante iremos explicando qué significa continuidad de negocio. En este caso, para dar un breve ejemplo, nos vamos a imaginar que tenemos una aplicación web en la cual funciona nuestro software de inscripciones, por ejemplo, para una universidad. Y en este caso es necesario que esa aplicación se mantenga disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana y todo el año. Entonces, cuando decimos que tenemos alta disponibilidad, es garantizar ese tiempo que acabamos de comentar, que siempre esté en funcionamiento ese aplicativo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues agregando nuevas opciones. Puede ser otro servidor en otro data center, puede ser un servidor en la nube, de nube pública, cosa que cuando en nuestro servidor, por ejemplo, que está en nuestro data center se dañe o tenga algún problema físico o definitivamente se llene, digamos, el almacenamiento, pueda habilitarse automáticamente el que está disponible en otro data center. Ejemplos como esos podemos visualizar en las diferentes arquitecturas de las soluciones, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de producción en nuestras compañías. Otro componente importante es la escalabilidad. Otro beneficio importante de la escalabilidad es que yo pueda subir de performance. Por ejemplo, si tengo un servidor con 4 GB de RAM y 50 GB de disco de almacenamiento y 2 procesadores, si yo quiero hacer que ese servidor suba, o sea, se aumente esa característica, ya no sean 4 GB, sino sean 8 GB, lo puedo hacer en la nube de manera fácil. Con 2 simples clics en el portal de Azure, ya esa característica sube en la versión. Otro componente importante es la agilidad. Obviamente esos cambios que tenemos en la nube y lo que realizamos cuando vamos a hacer algún tipo de upgrade o downgrade dentro de la plataforma nos van a ayudar a que cada cambio sea bastante rápido. La elasticidad también al momento de poder cambiar esas características
o ya sea que podamos aumentar o disminuir las características, pues nos va a ayudar a que podamos ahorrar costo y podamos tener una eficiencia en la respuesta de la aplicación. Estos son algunos de los beneficios en la nube que iremos detallando de a poco en lo que llevaremos en el curso. Algo muy importante es el tema de seguridad, y el tema de seguridad es transversal para todos los componentes. No hay ningún componente que no tenga la capa de seguridad disponible al momento de ser implementado. Todos, absolutamente todos, tienen la capa de seguridad habilitada. En algunos casos se pueden adicionar nuevos recursos para proteger más el elemento implementado. Hay algo muy importante que también hay que recalcar, que es lo que hablábamos, el tema de los gastos de capital y los gastos operativos. Recordemos algo: los gastos de capital son aquellos gastos que se hacen a la infraestructura física por adelantado. El alto costo inicial, pero pues el valor de la inversión se reduce con el tiempo. Ejemplo, si tenemos un data center o tenemos nuestro cuarto de equipos dentro de la compañía y compramos un servidor robusto de 100 GB de RAM, un servidor físico, 1 TB de almacenamiento y 120 procesadores, núcleos de procesadores. ¿Para qué? Para poder virtualizar servidores dentro de ese servidor físico. Tenemos ya la inversión, ese es el gasto capital, ya compramos el servidor. Ahora vamos a utilizarlo, pero recuerden que la tecnología cada 6 meses se empieza a depreciar. Lo que cuesta hoy a 6 meses va a costar mucho menos y vamos a ir perdiendo esa inversión. Otro gasto importante es el gasto operativo. Los gastos operativos son aquellos gastos de servicios o productos que según se vea necesario se van utilizando, como por ejemplo los gastos profesionales de aquel personal que necesitamos que revise estos servidores, estos hardware que se compró, para poder implementar, para poder dar mantenimiento, para poder dar actualizaciones y estar monitoreando pues ese servidor o ese servicio que compramos. Entonces esos son los gastos operativos. Y lo importante de esto es que cuando hablamos de estos dos gastos nace un nuevo modelo de consumo, y eso es un nuevo modelo de cobro basado en el consumo. Como vimos anteriormente, el gasto de capital y el gasto operativo, en la nube estos dos gastos desaparecen, ya no existen. No siendo diferente cuando tenemos en nuestra arquitectura local, en nuestro data center, tenemos que siempre estar haciendo el cálculo para estos gastos. Entonces, este nuevo modelo de pago basado en consumo hace que incluya varias ventajas. Uno, por ejemplo, no hay costos iniciales. Si quiero una máquina virtual, no tengo que invertir en un servidor grande con características físicas pues robustas. Simplemente voy al servicio, a mi servicio proveedor en la nube, en este caso Azure, y creo la máquina virtual con las características que yo necesito. Entonces no estamos invirtiendo en ese costo. Por eso es una ventaja bastante importante. No es necesario comprar y administrar una infraestructura costosa que tal vez no necesitemos usar al máximo. Pagamos por recurso adicional solo cuando es necesario. Entonces ya no vamos a pagar la cantidad pues alta de invertir en un servidor robusto para poder ir utilizando las características de a poco. Aquí utilizamos lo que necesitamos. Y por eso es que cuando hablamos de ese tipo de pago o de consumo, empezamos a hablar de los diferentes servicios que tenemos en la nube, como por ejemplo el servicio que se basa en infraestructura, que es infraestructura como servicio. En este vamos a poder implementar los servidores, tarjetas de red, almacenamiento, etc. Otro tipo de servicio que son bastante utilizados son las plataformas como servicio. En este caso es necesario entender que
la plataforma como servicio ya está disponible en la implementación de la solución. Por ejemplo, el más común es utilizar las bases de datos. Y cuando vamos a implementar o utilizar este tipo de servicio, que es por ejemplo, SQL Online o MySQL Online, ya está instalado, está configurado, tiene una instancia lista para ser utilizado. Yo simplemente voy a instalar mi base de datos o crear mi base de datos para utilizarlo. Y otro tipo de servicio bastante conocido es el software como servicio. Iremos detallando cada uno de estos componentes y vamos a identificar cuál es el que se nos ajusta más a la necesidad que estamos realizando, ya sea en nuestra compañía, o cuál se adecua más a la necesidad que nuestro cliente tiene. Primero entendamos qué es infraestructura como servicio. Es la categoría más básica de los servicios de cómputo en la nube, y se puede crear una infraestructura de TI de pago por uso, alquilando servidores, máquinas virtuales, almacenamiento, redes y sistemas operativos del proveedor de nube. ¿Qué es la ventaja acá? ¿Cuál es la ventaja que tenemos al momento de utilizar la infraestructura como servicio? Importante que podamos entender que cuando voy a implementar un servidor, un almacenamiento o algún tipo de conectividad con las tarjetas de red, esta base de todos estos tipos de servicios nos va a ayudar a poder hacer esa migración que tenemos actualmente en nuestro data center. Entonces esta base es básica, esta base es fundamental para poder implementar las migraciones de nuestros servicios actuales. Otro servicio es la plataforma como servicio que hablábamos hace un momento, el cual proporciona un entorno para crear, probar e implementar aplicaciones de software. Entonces ayuda a crear aplicaciones de manera fácil, rápida y sin centrarse en la administración y las infraestructuras que conlleva. Finalmente tenemos el software como servicio. El software como servicio tenemos varios ejemplos, por ejemplo Microsoft Office 365, Microsoft 365, Dynamics CRM, Power BI, pues ya conocemos varios de sus aplicaciones. Pero también es posible dentro de este pool de servicios de Azure poder consumir cualquiera de los que estamos comentando hace un momento. Para resumir, tenemos acá las diferencias o la comparación. Infraestructura como servicio es bastante flexible para implementar arquitecturas y usted puede administrar el hardware que necesite dentro de la plataforma. Plataforma como servicio está centrada en las aplicaciones. La administración la realiza el proveedor de nube y a su vez los datos lo administra el cliente o el usuario final. Y finalmente los modelos de software como servicio se pagan por licencia o se pagan por uso dependiendo qué tipo de aplicación vayan a utilizar. Aquí hay algo muy importante y es lo que se llama modelo de responsabilidad compartida. Si nosotros empezamos a utilizar algún tipo de servicio, hay que tomar en cuenta quién es responsable de que ese servicio se encuentre 100% disponible. Veamos acá, vamos a habilitar el puntero y veamos, cuando tenemos una nube privada, fíjense, la capa de almacenamiento, redes, proceso, máquina virtual y todas estas capas, la responsabilidad es de usted administra esto, de nuestro cliente, de la persona que va a administrar esa arquitectura. Empezamos como infraestructura como servicio. ¿De quién es la responsabilidad de que el cómputo, las redes y almacenamiento esté disponible? Del proveedor de nube, en este caso Microsoft Azure. Y las demás capas, el responsable de administrarlas es el cliente. Pero si nos vamos al modelo de plataforma como servicio, veamos que quién empieza a tener más responsabilidad. Pues en este caso el proveedor de nube, porque ya tiene la responsabilidad de garantizar almacenamiento, redes, proceso, máquina virtual, sistema operativo,
tiempo de ejecución, siendo que el usuario final simplemente va a responsabilizarse de los datos y de las solicitudes. Y finalmente el software como servicio, pues lo único que tiene que responsabilizarse el cliente es de los datos y el acceso. Lo demás viene por cuenta del proveedor de servicio. Y aquí es donde nace lo que conocemos como acuerdo de niveles de servicio. Los acuerdos de niveles de servicio son importantes al momento de utilizar cualquiera de estos tipos de servicio. Este acuerdo de nivel de servicio nos va a definir qué tanto yo como proveedor, en este caso digamos Microsoft, te debo garantizar que esté en funcionamiento, qué tiempo tiene que estar en funcionamiento. Recordemos que obviamente las arquitecturas que implementamos en la nube tienen que estar 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días del año. Entonces ese acuerdo de nivel de servicio depende de muchos factores. Y más adelante vamos a entender la importancia de esto. Pero hasta acá lo que tenemos que tener bien claro es quién es responsable de garantizar ese funcionamiento. Existen también otros tipos de servicios dentro de Azure. Entonces, con esto que podemos pues tener claro acá es que Azure no solamente se enfoca en servicios de infraestructura, en servicios de plataforma o de software, sino te ayuda a automatizar soluciones desde tu nube de Azure hacia otras nubes, como puede ser Amazon, puede ser Google. Recuerden que acá el multinube es bastante normal que se utilice. Entonces podemos estar consumiendo, por ejemplo, un servicio que está en Amazon y trabajando sobre Azure. Esto es muy importante para para los desarrolladores que trabajan pues, en la creación de aplicaciones en las cuales de pronto nuestro cliente tiene diferentes fuentes de proveedores. Y en este caso existe en Azure para poder automatizar ese tipo de servicios los Azure Functions, que básicamente es el código en el cual vamos a automatizar cualquier tipo de componente dentro de Azure. Entendamos algo, cada momento que yo voy a crear o al momento que yo voy a crear un recurso dentro de Microsoft Azure, yo puedo utilizar o bien para la creación o el portal, entrando a portal.azure.com y puedo crear el recurso. Puedo utilizar PowerShell, puedo utilizar CLI, que es otro lenguaje para poder conectarme, o los APIs disponibles de Azure. Entonces, esto que me facilita que pueda tener una gama de servicios que podamos utilizar para poder implementar. Entonces, los Azure Functions pues es un código que se puede ejecutar desde afuera, desde otra plataforma y crear o implementar o desplegar cualquier servicio dentro de Azure. Los Azure Logic Apps también es un servicio nuevo que también ayuda a automatizar y organizar esas tareas, no solamente con aplicaciones de Azure, también pueden ser con aplicaciones de Microsoft 365. Y aquí es donde viene la facilidad de poder integrar a cualquier plataforma, no solamente de Azure, sino de otros proveedores. En resumen, hemos aprendido los siguientes conceptos. ¿Cuáles son los modelos de nubes? ¿Cuáles son? Nube pública, privada e híbrida. ¿Cuáles son los beneficios de Azure, de Microsoft Azure? La disponibilidad, la elasticidad, la recuperación de desastres y pague por lo que use. Y los tipos de nubes, que son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Y finalmente, el modelo de responsabilidad compartida.